Una de las grandes mentiras que nos ha contado la sociedad moderna del siglo XXI es que el pico de tu vida es en los años 20 y que a partir de ahí, a partir de los 30 y pico, es todo hacia abajo. En este vídeo te voy a demostrar que eso no es cierto y que está basado en una premisa falsa. Y te voy a demostrar que cada una de las décadas de tu vida puede ser un pico, puede ser un prime en tu vida, cualquiera de las décadas siguientes a los 20, incluso los 60, los 70. Y todo surge de la premisa falsa de que la mejor forma de vida es la juventud debido a la estimulación externa, a la novedad y al constante estímulo sensorial, al placer inmediato, al disfrute externo, en lugar de cultivarlo nosotros mismos desde dentro. Obviamente este es un enfoque mucho más occidental que por supuesto interesa al sistema. Al sistema le interesa que consumas lo máximo posible, en lugar de sacar de ti dentro esa felicidad. El vídeo lo vamos a dividir en 4 partes, de los 15 a los 30, luego de los 30 a los 45, 45 a 60 y de 60 en adelante. Y vamos a dividir también lo que es el ser humano, al menos la parte interna, las partes en las que podemos trabajar en 4. La parte física o de salud, la parte mental, intelectual, la parte emocional y la parte espiritual. Está clarísimo que lo que se premia en esta sociedad es la parte física. Por eso los años 20 suelen ser los mejores. Es cuando estás mejor físicamente. Puedes ir 3 días de festival, puedes estar 3 días de fiesta seguidos. Puedes dormir en una playa medio borracho 2 horas y el día siguiente estar fresco. Puedes dormir en un hostel con 15 personas roncando, oliendo a pies y al día siguiente estás más o menos fresco. Recuperas bien de cuando bebes, de cuando tomas drogas. Y además todo es nuevo. El sexo, el amor, los viajes, las fiestas, las drogas. Todo es nuevo, todo es estimulante. Puedes obtener mucha felicidad desde fuera. El problema es cuando llegas a algunas edades donde todo eso ya se para y donde acaba siendo más una adicción que un disfrute. El placer se convierte en adicción. Y parece que a partir de los 30 es cuando llegan esas palabras tan odiadas por la juventud, que son responsabilidad y compromiso. Y te voy a leer lo que escribí y le mandé a mi lista de correo hace unas semanas. Sobre los años 20. Juventud, novedad, disfrute y energía. Los 20 son el pico de la energía, de las experiencias, de la novedad, de la estimulación, de la variedad, de la libertad, de la fiesta y de la locura. Eres inocente, todo es nuevo, se permiten errores y te llevas tus primeras hostias de realidad. Rebosas energía y te sientes invencible. Aguantas festivales de 3 días durmiendo 2 horas y media borracho en una playa o en un hostel con 15 personas roncando y oliendo a pies. Todo está bien. Mentalmente eres una esponja. Aprendes, estudias, te formas y hasta te pegas maratones de estudio. Pero la moneda tiene 2 caras. Los pros y las virtudes de los 20 son un dulce veneno. Hay que dejarlo atrás para no envenenar el resto de nuestra vida. El problema es que en una juventud desfasada condenamos la mayor parte de nuestra vida futura. Hipotecamos nuestro futuro por unos años de fiesta, descontrol y disfrute. Los 30 se acercan y parece que solo hay 2 opciones. Seguir igual, estirando la juventud, o resignarse, sentar la cabeza y aceptar la adultez. Pero no. Hay una tercera opción. Y aquí luego seguiremos leyendo la parte de los años 30 y 40. El problema con la juventud es que está basado mucho en lo externo, en lo físico, pero cuando eso decae, ¿qué ocurre? ¿Nos seguimos apegando a esa vida o hacemos una transición? Y aquí la clave es la recontextualización de cuál es nuestro punto fuerte en cada época y cómo podemos utilizar las áreas emocional, mental o intelectual o espiritual para llegar a los siguientes picos de la vida. Piénsalo como al hacer una hoguera. La parte física es el papel, es el cartón. Si eso lo prendes, si prendes el papel o el cartón, va a arder muy rápido y va a dar una llama y parece que lo estás haciendo de maravilla porque sale llama al momento. En cambio, si coges troncos gordos de madera, no va a haber llama. Y es frustrante y es casi imposible crear una hoguera solo con troncos gordos,
porque necesitan una preparación larga, pero la ventaja que tienen es que durará muchísimo tiempo más y podremos tener una hoguera sostenida en el tiempo. Y requiere trabajo. Ese es el problema de la parte emocional, espiritual y mental intelectual, que requiere trabajo de nuestra parte. La parte física, la parte del disfrute, es un regalo de los dioses que se nos da de juventud. Y está maravilloso aprovecharlo y disfrutarlo, y se podrá seguir disfrutando en el tiempo. Pero el problema es que a partir de cierta edad, de los 30, 35, 40, hay más responsabilidades. Las cosas ya nos empiezan a aburrir. Lo que nos divertía en la juventud nos empieza a aburrir en la treintena. Y leo una frase de Jung que tengo aquí preparada para ti, que es increíble. Dice: no podemos vivir la tarde de la vida según el programa de la mañana, pues lo que fue grande en la mañana será pequeño en la noche. Y lo que en la mañana era verdadero, en la noche se habrá convertido en una mentira. Esta es una de las frases de Jung hablando del puer aeternus, del eterno adolescente, que quiere seguir viviendo toda su vida con ese síndrome de Peter Pan. Lo que me hizo feliz en los 20, como fue tan increíble, quiero seguir viviéndolo después, más adelante, y quiero ir repitiéndolo. Pero lo que fue grande en la mañana será pequeño en la noche. Y esto es uno de los cambios más grandes y que yo he vivido estos últimos años. Son más complicados de hacer porque toda la sociedad te impulsa a vivir de determinada forma. Y ves a los referentes, ves a las influencias de hoy en día, incluso de gente de 30 y pico, de 40 y pico, que es como una oda a la inmadurez. Todo es inmediato, todo es broma, todo es fácil. No hay profundidad, todo es superficie. Y en ese contexto de superficialidad, inmadurez, inmediatez, placeres externos, nos quedamos atrapados en esa eterna juventud que en el fondo no podremos disfrutar con la edad. ¿Y cómo hacer esa transición de los 20 a los 30 y a los 40? Lo primero es la recontextualización de lo que nos va a dar felicidad duradera. Pasar más del plano físico al plano más emocional, aprender más de gestión emocional, ser un poco más ecuánime, tener un mayor repertorio y vocabulario emocional, entender mejor nuestras emociones, cómo tratamos con ellas, cómo las dejamos ir, cuáles expresamos, cuáles no. Luego la parte mental, intelectual, aprender de diferentes temas, cultivar una mente más sabia, acercarnos a la sabiduría. Y luego la parte espiritual. Empezar con algunas prácticas, meditación, yoga, lecturas espirituales de calado, de cierta profundidad que te hacen conectar con eso que está más allá de lo terrenal, de lo material. Nos alejamos de lo material y nos vamos más a una parte interna. Otro punto importante son los referentes. El problema de la transición de los 20 a los 30 a los 40 son los referentes. Tú ves a la gente de 30 y 40 está muy quemada. Por lo tanto, nadie quiere llegar a esas edades, porque tus referencias no son nada positivas. Paco el panadero, que está quemado con su mujer, con su trabajo, con todo, tiene panza, no es un buen referente. Tienes que buscar esos pocos referentes de las edades concretas en las que tú te vayas a acercar y buscar unos referentes sólidos y positivos y optimistas. Porque muy poca gente realmente es capaz de vivir un pico sólido en los 30, 40, 50 o 60. Pero tienes que buscar referentes. Hoy en día es muy fácil en redes, en internet. Puedes buscar referentes que te hagan ver con optimismo otras edades y otras décadas de vida. Por ejemplo, paternidad consciente, maternidad consciente. Dedicar tus 30, tus 40, tus 50 a formar una familia. Claro que tendrá unos contras que no tendrías cuando tenías 20, pero tendrá unos pros mucho más grandes que tendrás que trabajar. Pero la clave aquí es buscar referentes, ir dejando atrás los referentes que ya no te convienen o que ya has pasado y buscar otros nuevos. De hecho, hice un vídeo que te dejo por aquí sobre los referentes de la sociedad y cómo inconscientemente nos afectan. Otro paso importante es la reducción de la necesidad de estimulación externa. Aprender a generar por nosotros mismos esa sensación de plenitud. Necesitar cada vez menos de fuera. Ser capaz de estar más presente y de disfrutar de esos pequeños detalles de la vida.
del día a día. Un desayuno tranquilo, un paseo por la naturaleza, una buena lectura, una noche de lluvia en casa en el sofá, disfrutarla de verdad. Sentir que eso es realmente la vida, que no hace falta tanta estimulación que nos venga de fuera o que nos vendan. Eso es muy importante y se puede trabajar haciendo mucho mindfulness y prácticas espirituales. Aprender a cerrar etapas es importante, es reconocer que ya ha pasado, que ciertas etapas ya han pasado y que hay que abrirse a una nueva con unos nuevos valores diferentes. Y sobre todo aprender a decir que no. Cuando los años van pasando y nos hacemos más conscientes de la muerte, de la impermanencia de la vida, aprendemos a valorar mucho y también a conocernos. Cuando nos conocemos más, valoramos lo que es importante y lo que no. Y llega un punto en que te empiezas a convertir en una máquina de no. Propuesta que te dicen, no. Propuesta que te dicen, no. Vamos a hacer esto, no. Porque ya tienes tú tus propios planes, tienes tú tus propios objetivos, tus metas, tus propósitos, en base a lo que tú valoras. Porque cuando tenías 20 y pico eras una máquina de sí. Todos los planes eran buenos. Cuanto más planes, mejor. Porque no tenías esa presencia tuya, ese centro. Vivías un poco pues, de forma superficial en base a los estímulos, y lo cual es maravilloso. Yo soy el primero que lo hice. Pero con la edad, al final, aprendes a centrarte más en ti mismo, a decir que no a muchas cosas y centrarte en 2, 3 cosas profundas en lugar de a decenas de cosas de forma superficial. Y te leo lo que le escribí a mi lista de correo. Sobre los años 30, primera madurez, el punto dulce. A los 30 se empiezan a escuchar ecos de la palabra odiada por la juventud. Responsabilidad. Parece que se acaba la fiesta y empieza la cuesta arriba. Trabajo, boda, hipoteca, hijos. A pringar. Pero no tiene por qué. La fiesta, la buena, la de verdad, acaba de empezar. Pero ahora no todo el mundo ya está invitado. En los 30, 40 puede haber un punto dorado de los 4 planos. El plano físico, el plano mental, el plano emocional y el plano espiritual. Tus niveles de energía siguen siendo altos. Tu físico, si lo cuidas, seguirá en su pico. En los 20, emocional y espiritualmente, eras un bebé. Pero las hostias te han ayudado a curtirte y te conoces más a ti mismo y empiezas a saber cuál es tu lugar en el mundo. Sabes quién eres, qué quieres y qué no quieres. Y resuenan ecos de otra palabra temida. El compromiso. Pero el compromiso y la responsabilidad son la llave para abrir la puerta del punto dulce de la vida, la mediana edad. Aprendes a abandonar la estimulación externa, aprendes a decir no al 90% de las cosas y empiezas a limitarte solo a lo fundamental. De dispersión pasas al foco, de mucho pasas a poco, de interesante pasas a importante, de estimulación pasas a propósito, de superficialidad pasas a profundidad, de pensar en ti pasas a pensar en otros. Dejas de pensar en el fin de semana y empiezas a pensar en décadas. Eso es madurez. Parece aburrido desde la perspectiva de los 20, pero ahora, desde los 30 a los 40, a ti te parece aburrida la vida de los 20. Empiezas a vivir una vida con sentido interno, con visión a futuro. Es un cambio duro pero necesario. Si no, puedes atraparte en el síndrome de Peter Pan, el eterno adolescente que se confunde con un aventurero de la vida. Cierra tu abanico de oportunidades y asume tus pérdidas. Esto es la primera madurez de los años 30-40. De los amigos que tengo, por ejemplo, algunos ya tienen hijos. Y con los que hablé casi todos dicen lo mismo. Es duro. A veces es un coñazo. A veces incluso hasta preferías no tenerlos. Te replanteas si vas a aguantar así muchos años. Pero la conclusión general que hay es que merece totalmente la pena. Y cuando tienes 20 y pico y ves a gente con hijos en el fondo, no te imaginas cómo pueden vivir así. Vaya estilo de vida que deben de tener. Vaya día a día. Pero la gente que tiene hijos ves que en el fondo tiene un propósito mucho más mayor. Ves que
hay una plenitud mayor. Hasta hay gráficos que muestran estudios que la felicidad baja. El grado de felicidad baja a partir de los 30. Se tenga hijos o no, quizá por esa mayor responsabilidad, por tener que abandonar la juventud, esa vida de juventud. Te ves arrugas, te puedes ver peor físicamente, tus sueños ves que no se van a cumplir quizás. Pero esa felicidad a corto plazo no quiere decir que vaya a darnos frutos a largo plazo. Por ejemplo, cuando estás estudiando, no te gusta estudiar, consideras que eres menos feliz en las épocas de exámenes, pero en el fondo lo estás haciendo para una felicidad duradera futura. Lo mismo que al tener hijos, lo mismo que al dejar de salir de fiesta y centrarse más en proyectos. Quizás la felicidad a corto plazo es menor, pero ese es el problema general, que confundimos felicidad con estimulación, con disfrute, con placer, con superficialidad, con hacer mucho. Pero al llegar a esa segunda etapa, a esa primera madurez que llamé entre los 30, 35, 45, podemos empezar a trabajar en algo más grande y más profundo que nosotros mismos. Un negocio que dure décadas y que genere un cambio positivo en el mundo, aparte de darnos una cierta tranquilidad financiera, formar una familia, tener un proyecto paralelo, escribir un libro, crear un canal de YouTube, probar con ese arte que tienes, con ese proyecto, quieres pintar cuadros, quieres hacer esculturas, quieres lo que sea. El momento de hacerlo y centrarse a largo plazo es en los 30, es en los 40, cuando le dices que eres capaz de decirle que no al resto de cosas y centrarte en 2, 3 que tú eliges. Y puede que sea más frustrante, puede que haya menos felicidad a corto plazo. Pero ya no estás pensando en el fin de semana, como dije antes, estás pensando en décadas, en construir una vida con una cierta linearidad. Ya no estás simplemente haciendo una cosa un día, haciendo otra cosa otra, que son inconexas, sino que coges un punto en común y vas en una dirección concreta. Lo demás se puede apartar. Y ahí transicionaríamos a la siguiente etapa. Aquí se complica un poco más porque las siguientes etapas yo todavía no las he vivido, pero te leo lo que he escrito aquí. Quizá la vida no sea tan divertida, pero es más significativa en esta segunda madurez. Quizá la vida no sea tan estimulante, pero es más gratificante. Quizás hay más responsabilidad, pero hay más profundidad. Trabajas por algo más grande que tú. Hijos, familia, un propósito o ambas. Tus niveles de energía son más bajos, pero con lo creado en los 20 y en los 30 te permite trabajar de forma más inteligente. Solo 2, 3 cosas importantes. El resto se elimina. Al reducir el output, no es necesaria tanta carga para el cuerpo. Este es el momento de máximo potencial financiero. Obviamente, si ya has construido en los 20, en los 30, en los 40 mentalmente, si te cuidas y físicamente, vas a estar muy bien aún. Y con todo el apalancamiento previo, esos años 40, incluso 50 pueden ser la época de mayores ingresos. De hecho, creo que son 48 años el año de media en el que más ingresos se tienen. El cuerpo y la mente responden, y apalancándonos en décadas de trabajo previo, podemos recoger frutos para pasar con tranquilidad a la cuarta etapa, la vejez. Podemos disfrutar de ver crecer a nuestros hijos, de cuidar la relación con nuestra pareja y saber transicionar hacia la vejez. Y aquí es cuando entra en juego la gran olvidada de esta sociedad, el plano espiritual. Lo que antes nos alteraba, ahora ya lo hace menos, y somos más ecuánimes. Con 4 décadas en la Tierra y experiencias de lo más variadas, uno empieza a trascender lo material y lo mundano. La muerte no parece tan lejana, no parece imposible. Las limitaciones impuestas por la naturaleza y el inevitable paso a la vejez hacen que nos replanteemos preferencias una vez más. ¿Cuál será nuestro legado? Y ahora aquí hablaremos de la última fase, la fase espiritual.
a partir de los 60. En los años 20, esa primera etapa de los 15 a los 30, la parte física, evidentemente, es la parte fuerte, es nuestro pico físico. Luego de 30 a los 45 es más la parte mental. Estamos frescos, hemos construido. Estamos con ese apalancamiento del trabajo que hemos hecho previo y todavía estamos en forma mentalmente, también físicamente, empezamos a estar emocional y espiritualmente. Luego en esta segunda madurez, entre los 45 y 60, es cuando podemos llegar a ese pico emocional, ya que seguramente han pasado cosas negativas en la vida, seguramente ha muerto gente, hemos tenido fracasos de negocios, de dinero, amorosos, de amistades, y lo que antes nos molestaba ahora ya menos. Entonces tenemos el físico al principio, luego el mental, luego el emocional, y ahora viene la cuarta etapa, la parte espiritual a partir de los 60. Los 60, etapa asociada a la vejez, a la jubilación y a vejez a venidor. Es la etapa que todo el mundo quiere evitar, pero a la vez la etapa a la que todo el mundo quiere llegar para evitar trabajar. Pero a esta edad, habiendo hecho los deberes, puede ser exquisita, porque todas estas etapas que te mencioné, a partir de los 30 sobre todo, no quiere decir que vayan a ser grandes etapas, simplemente que tienen el potencial de ser grandes etapas. La juventud, por lo general, es un regalo, como dije antes, un regalo de los dioses, ¿no? La energía, el tener un físico sano, la salud, la vitalidad. Pero las demás etapas, la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, ahí hay que ganárselo. Por lo tanto, esto es un potencial. Y aparte tener suerte, evidentemente. Pero a esta edad, habiendo hecho los deberes, puede ser exquisita. Si se ha trabajado a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel mental, si se ha alcanzado cierta tranquilidad financiera, si se han construido relaciones sólidas, si se ha trabajado a nivel físico y de salud, si se ha tenido suerte, esquivando dolencias y enfermedades. Llegan unas décadas en las que se puede alcanzar la mayor felicidad de la vida. Por supuesto, no con los estándares y valores de la sociedad occidental. Hay que buscar dentro. Hay que pensar diferente. La profundidad en el plano espiritual, sin tantos requerimientos externos del día a día, puede llevar al despertar o a estados elevados de conciencia. La acumulación de conocimientos, más las experiencias vividas, se convierten en sabiduría. La gestión emocional de décadas se convierte en ecuanimidad. Algo fundamental en esta etapa es tener figuras de referencia. Osho, Papayi, Saramago, Escotado, Ramdas, Jodorowsky. Sabios, artistas, despiertos algunos. Ejemplos para nuevas generaciones con algo que ofrecer tras décadas en este planeta. Este es el final del texto, del email que envía a mi lista de correo. De hecho, si quieres recibir este tipo de emails, suscríbete a la lista que tienes aquí en el enlace en la descripción y podrás estar al día de vídeos como este y de emails y material que no publico en YouTube. Por lo tanto, aquí el resumen es que tenemos que entender que si seguimos a los referentes y a los valores sociales, vamos a creer que nuestro pico de vida es en los 20. Independientemente de si eres hombre o mujer. Ya haré vídeos por separado para hombres y mujeres porque es diferente, pero en general es importante entender que por el hecho de ser joven, tener energía, salud, no es el mejor momento de nuestra vida necesariamente. Puede ser una época increíble, sin lugar a dudas, y lo que puedes hacer con 20 y pico no podrás hacer con 50 y pico. Irte de hostels, irte de festivales, de borracheras, probar sexo casual, estar con una, con otra, fin de semana con una, ir cambiando, variando relaciones abiertas. Con 50 en cierto modo lo podrás hacer, pero no es lo mismo. Cada época tiene sus pros y sus contras, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y si asociamos las 4 etapas, juventud, primera madurez, segunda madurez y vejez, con el plano físico, el plano mental, el plano emocional y el plano espiritual, ahí podremos tener 4 picos en diferentes décadas. Y para cada persona será diferente. Este vídeo y estos 4 planos y estas 4 etapas evidentemente son orientativos, pero tienen gran parte de verdad, porque evidentemente físicamente estarás mejor con 20 y pico que con 60. A nivel espiritual tendrás mucha más opción de estar avanzado con 60 que con 20.
Aunque haya excepciones de gente que con 20 años, con 30 años, ya ha despertado espiritualmente y tiene una comprensión extraordinaria, pero incluso aún así ellos, con el paso de los años, podrán integrar esas enseñanzas, porque al final el tiempo da una profundidad que no podemos tener en la juventud. Así que la juventud, los años 20, se pueden disfrutar al máximo. Podemos disfrutar del cuerpo, de la energía que tenemos. Si queremos beber, si queremos probar sustancias, si no nos afecten tanto como después. Si queremos estudiar duro también, aprovechar los años 20 donde mentalmente estamos muy frescos y aún somos esponjas. Es fundamental. Y tener experiencias para que no nos arrepintamos en el futuro de habernos perdido. Porque no estoy diciendo que la juventud no sea la mejor etapa, tampoco digo que sea la peor, simplemente digo que es una etapa más. Y que evidentemente podemos disfrutar, pero tenemos que aprender a hacer esa recontextualización de la comprensión de que lo material, lo físico, lo externo, no es la mayor fuente de felicidad. Es la conexión con la parte mental, intelectual, con la parte emocional, con la parte espiritual, con tener un propósito, un proyecto de vida, con tener relaciones estables, familia, amigos, relaciones sentimentales, hijos en el caso de que se quiera. Cada época, cada década puede tener un pico diferente. Este es un vídeo, es una oda al optimismo. La vida no acaba a los 30, de hecho en todo caso empieza a los 30, es cuando se pone interesante, hay más retos y puede que haya algo menos de felicidad a corto plazo, porque puede que haya mucha más frustración. Cuanto más tiempo pasa, más cicatrices tenemos, físicas y emocionales. Más palos nos podemos llevar, lo cual se puede ver como algo negativo, pero eso también nos puede ayudar a crecer si los afrontamos, si afrontamos nuestras miserias, nuestras sombras. Pero tenemos que aprender a conseguir ese gozo, esa mal llamada felicidad desde nosotros mismos, sin tanta necesidad del estímulo externo, del placer, de la superficialidad, de arrimarse al árbol que mejor cobija, sino de desarrollar unos valores propios y rechazar lo demás, lo que nos ajusta a nuestro estilo de vida. Y tenemos derecho a cambiar, evidentemente, con el tiempo. Pero saber cuál es el punto fuerte de cada época de nuestra vida y adaptarnos. Ir haciendo los deberes, porque todo esto es un potencial. Nadie garantiza nada. La suerte influye también, sobre todo a nivel de salud, a nivel de relaciones. Podemos poner mucho de nuestra parte, por supuesto. Pero tenemos que reconocerlo. Como dice Matchpoint, aquel que reconoce todo lo que influye la suerte en la vida era un sabio. Porque tienes que entender que muchas veces hay cosas que se escapan a nuestro control y cuanto más tiempo haya, cuanto más tiempo tenga que pasar, más todavía, más condiciones de buena suerte se tienen que dar para poder tener una buena vida. Pero aún así, ver el futuro con optimismo. Pero tenemos que hacer ese cambio de contexto, de entender que lo físico y lo material tiene que cambiarse más por lo abstracto, por el propósito, por lo emocional, por lo emocional, mental y espiritual. Y ahora te quiero mostrar unos puntos prácticos, porque fue un vídeo un poco abstracto, te voy a mostrar unos puntos prácticos para poder aprovechar al máximo las etapas futuras de la vida. Y el primero de todos es el mindfulness. Porque el mindfulness, en esencia, lo que hace es darte esa capacidad de apreciar el momento presente tal y como es, sin necesidad de nada más. O si no estás satisfecho con el momento presente, aceptarlo de forma clara para cambiarlo, para cambiar tu situación sin escapar, sin suprimir, sin reprimir. El mindfulness, con cada año que pasa en la vida, es mucho más fundamental. Porque con cada año que pasa, más difícil es estimularse, porque ya estamos cansados, ya nos conocemos todo, estamos de vuelta y media. Y tenemos que aprender a crear nosotros esos nuevos significados y aumentar nuestro nivel de presencia, nivel de conciencia, subir por la escala de conciencia de Hawking, por ejemplo,
o en Spiral Dynamics hice vídeos sobre ello. Es aprender a desarrollarse por el eje vertical, no solo por el horizontal. Te dejo aquí el vídeo también de desarrollo diagonal, que es fundamental para este canal. El plano vertical, la profundización con cada año que pasa, con cada década, es más importante. Gestión emocional, aumentar nuestro vocabulario emocional, saber reaccionar a emociones, dejarlas que surjan, saber gestionarlas, aumentar nuestro vocabulario, nuestro rango emocional. No solo estar triste, contento o enfadado, sino entender la riqueza y la variedad de las emociones. No se trata de ser un estoico y no sentir, pero tampoco justo lo contrario. Una persona que es muy emocional y se deja llevar por ellas y se deja controlar por las emociones, ¿no? Es buscar ese... Gestión emocional es una buena palabra, o madurez emocional, o maestría emocional. Es conocerse, conocer nuestras emociones y hacer las paces con ellas. Da igual que sean positivas o negativas, que no me gustan esos términos, es más bien agradables o desagradables. Si una emoción está ahí, es por algo. La podemos escuchar sin juzgarla. Y con el paso del tiempo, esto se vuelve cada vez también mucho más útil. Porque cuando eres joven aún se te permite mala gestión emocional. Porque eres joven, eres impulsivo. Pero con la edad queda más feo el no saber gestionarte a ti mismo, no saber gestionar tus emociones. En el plano más físico, evidentemente, aunque con la edad tienda a empeorar, más razón aún para adoptar hábitos positivos. Obviamente alimentación sana, ejercicio físico, un poco de cardio, un poco de pesas o algún deporte que te guste. Puede ser lucha libre, artes marciales, MMA, boxeo, lo que sea. Puede ser algo un poco más yin, como el yoga, por ejemplo, tai chi, qigong. Son prácticas que funcionan bastante bien, sobre todo con la edad, porque no son tan exigentes con el físico. Pero aún así te pueden hacer conectar. Y puedes juntar esa parte física con esa parte emocional y esa parte espiritual. Otro punto importante que veo que pasa muy desapercibido hoy en día es centrarse en un propósito, en un proyecto de vida y crear una maestría a largo plazo en algo. Puede ser como un proyecto que vas a monetizar o como un hobby. Pero el crear algo que ves que cada semana que haces es mejor. Por ejemplo, escribir. Puedes escribir poesía, puedes tratar de escribir una novela, puedes grabar vídeos, puedes hablar en público. Lo que sea que te guste, hacer surf, hacer lo que sea. Pero tener algo, un hobby, un proyecto paralelo, al que llegues a un nivel en el que te sientas competente. La competencia es muy importante. Y el tiempo, evidentemente, juega a nuestro favor. De joven es difícil ser muy bueno en algo, porque no tienes ese tiempo. Pero el tiempo juega a nuestro favor en tratar de ser mejor en algo, en aprender. Y esa es otra, aprendizaje constante. Tratar de invalidar nuestros puntos de vista y entender otros puntos de vista, ser más tolerante, ser más abierto. Si viste mi vídeo de Spiral Dynamics, lo entenderás. Tratar de llegar a ese nivel amarillo, a ese grupo 2, a ese nivel 2 de pensamiento, en el que cada vez puedes entender diferentes perspectivas y eso también hará que seas menos reactivo a nivel emocional, seas más ecuánime, porque vives más desde la aceptación, desde la comprensión, desde la empatía, desde la compasión. Practicar gratitud. Importante también. El saber agradecer, aceptar en qué momento estás. Si, por ejemplo, tienes una familia que a lo mejor sientes que te quita tiempo de hacer otras cosas, tratar de ver ese lado positivo con gratitud en lugar de ver lo negativo, de no poder estar haciendo otras cosas. O si tienes una edad más avanzada, aunque no puedas hacer las cosas físicamente que hacías con 20 años, 30 años, el agradecer que estás bastante sano y que todavía puedes hacer un montón de cosas, tratar de ver ese lado positivo en lugar de estar más centrado en la parte negativa, en la parte que no puedes hacer o en lo poco que te va quedando de vida cada vez menos. Las relaciones también son importantes aquí y saber cultivarlas de una forma consciente y no solo basadas en el eros, sino moverse a esa filia y ágape. Es decir, pasar de la parte más sexual
a la parte más familiar, a la parte más de amistad, a la parte de conexión profunda. Por ejemplo, como decía Unamuno, aprender a amar a las personas más por lo que son, en profundidad, comprendiendo sus emociones, comprendiendo su propósito, ayudándoles a ellos, no solo centrándote en ti, sino tratar de evolucionar junto con ellos y hacer que la otra persona, ayudarle en la medida de lo posible y ayudaros el uno al otro para poder crecer en todos los campos. Porque las relaciones personales, sobre todo las de pareja, pasa mucho como todo lo que hablamos en este vídeo sobre la vida. Al principio es muy fácil, no es como que nosotros en nuestros años 20 es la luna de miel de la vida, como que es más fácil, todo fluye más. Igual que en las relaciones al principio, porque están basadas en lo físico, sobre todo esas relaciones que al principio están basadas en la sexualidad. Al principio es todo disfrute, todo gozo, pero pasados 6 meses, 1 año, año y medio, 2, empieza la rutina y ahí hay que empezar a saber trabajar la relación. Por eso se dicen que las relaciones a largo plazo son trabajo, porque ya no estamos en esa fase de eros. Necesitamos ágape, necesitamos filia, necesitamos saber conectar profundo. ¿Y cómo vamos a poder conectar profundo con alguien si no estamos mejorando mental, intelectualmente, ni emocionalmente, ni espiritualmente? Una relación de pareja es un símil a nivel de tiempo con la vida. No podemos basarnos en lo que nos funcionó al principio. La estimulación fácil, la estimulación física, el sexo, el disfrute. Tenemos que profundizar, pasar de esa parte más superficial a esa parte más profunda. Amistades también, relaciones con la familia, con nuestros padres, hermanos. Porque nuestros padres se irán haciendo mayores con el tiempo. Y veremos que no es para siempre. Y tenemos que aprovechar más el tiempo, porque nunca sabemos cuándo va a acabar. Relación con nuestros hijos, si tenemos. Algo que a largo plazo, en teoría, con el tiempo debería ir creciendo. No siempre será así. Pero hay ese potencial de crecimiento y uno de los aspectos más bonitos de la vida para muchísima gente son los hijos. Y crear una familia unida. Así que podemos trabajar en las 4 áreas, en la parte física, la parte de salud, con alimentación, con entrenamiento, la parte emocional, haciendo trabajo de nuestra sombra, aprendiendo más sobre nuestro rango emocional, la parte mental, la parte intelectual, aprendiendo sobre diferentes puntos de vista, diferentes temas, saliendo de nuestra zona de confort, de nuestros conocimientos, de nuestras creencias, y luego la parte espiritual, por supuesto. Mindfulness, meditación, yoga, retiros de soledad, retiros de meditación, psicodélicos incluso también sería una herramienta muy potente. Tratar de llegar a ese despertar espiritual, self-inquiry, neti-neti. Porque en los años 60, de una forma retorcida, es como una segunda juventud, en el sentido de que vuelves a tener tiempo si has hecho las cosas bien. Si tienes 60, 65, tienes una tranquilidad financiera. Vuelves a tener todo el día para ti, suponiendo que tus hijos se fueran de casa. Tienes muchísimo tiempo, puedes estar en pareja, pero tienes mucho más tiempo, tienes mucha más libertad, tienes a lo mejor 10, 8 horas, 12 al día para ti. Y puedes centrarte en leer las grandes obras, las grandes novelas, los grandes poemas, las grandes obras de teatro, las grandes películas. Tienes tiempo para viajar, si te cuidas físicamente, puedes viajar un montón. Aún vi el otro día, cuando hice el retiro de soledad, una pareja de ancianos debían de tener 70, 80 años, quizás 70, en una caravana, como unos jóvenes, con los contras de tener esa edad, pero con las ventajas de tener esa edad. Porque los 60 tienen contras, seguro, seguro. Y seguro que cuando tengas 60 echarás de menos el tener 30 o 20. Pero a la vez tiene sus pros. De hecho, muchos gráficos de la felicidad, se hicieron estudios de ello, se ve que a partir de los 30 decae un poco, cuando hay ese aumento de responsabilidad, y a partir de los 60 aumenta una barbaridad. Porque es como que ya no tienes nada que perder. Es como que tienes esa segunda libertad, como esa segunda juventud. Y sobre todo si estás interesado en el terreno espiritual, a partir de los años 60 puede ser una maravilla, porque tienes tiempo para profundizar. No tienes tantas preocupaciones, no te preocupas ya de tu físico.
de lo que opina la gente de ti, estás mucho más libre. Sobre todo también si has hecho trabajo emocional. Eso puede ser una maravilla. Tiene el potencial de ser una maravilla, con sus pros y sus contras. Lo último ya del vídeo, como resumen, es entender esa recontextualización. De pasar de lo físico a lo mental, a lo emocional, a lo espiritual. Trabajar esas áreas ya desde los años 20, de los años 30. Centrarse en proyectos a largo plazo, en relaciones a largo plazo. Y tratar de ir eliminando lo superficial. Entender cuáles son tus valores, tus principios, por lo que merece la pena luchar. Y decir que no al 95% de lo demás. Entender que la felicidad no son tanto los picos que tienes de dopamina, sino que a veces los sacrificios que reducen tu felicidad ahora a corto plazo pueden ser la clave para una felicidad y para conseguir unos picos de vida y los primes en todas las décadas de la vida. Pero a veces habrá que hacer pequeños sacrificios y cambiar los referentes. Tienes que salir de esa hipnosis social y colectiva que te inculca unos valores y un propósito de vida determinado y tienes que mirar más en ti. Porque si no vas a vivir tu vida en base a lo que el conjunto social quiere y lo que el conjunto social quiere en general no es lo que tú quieres. Es difícil pensar de forma independiente cuando estamos tan hiperconectados. Por eso hablé de la soledad, por eso hablé de hacer retiros, hablé de la importancia del mindfulness, de la meditación, del cambiar tus referentes totalmente, de hacer un cambio radical también en redes sociales si usas y utilizarlas para el optimismo y para la motivación y para un posible cambio de vida. Esto es el contenido por hoy. Espero veas la vida de otra forma, con más optimismo. Si te gustó y quieres ver contenido de este tipo, suscríbete al canal, activa las notificaciones aquí abajo en la campana y también suscríbete en la lista de correo, porque ahí es donde enviaré información que aquí no se puede subir y enviaré alguno de los emails como el que te fui leyendo a lo largo del vídeo. Y es donde envío la información más destacada. Si quieres seguir al día, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo y pasa una buena semana.